Actualmente es investigador asociado en esta institución y colabora hace 9 con la gestión de la colección de arácnidos del Museo Nacional de Costa Rica. Fue investigador principal en varios proyectos financiados por UNICEF, fondos de Idea Wild, fondos de becas arácnidas Vincent Roth y becas Rubinstein, Enciclopedia de la Vida. Posee más de 50 publicaciones científicas, 2 libros financiados, más de 30 publicaciones electrónicas y una página web denominada Arácnidos de Centroamérica. Ha participado en la descripción de 33 nuevas especies, 5 géneros y 6 especies dedicadas y distribuidas en 7 países americanos. Entonces, le cedo la palabra a Carlos. Gracias. Buenas tardes. Vamos a variar un poco el tema y vamos a hablar de las arañas del banano. Vamos a empezar introduciendo dónde están las arañas, o sea, qué son las arañas en sí. Las arañas forman parte de un grupo muy numeroso que se llama artrópodos. Entonces están desde los sin pies, los insectos, los crustáceos, y todo este grupo que tenemos acá son los arácnidos. Lo que pasa es que los más conocidos son las arañas, los escorpiones, y prácticamente todos los demás son órdenes o grupos que son, casi nadie los conoce. Quizás también, por ejemplo, las garrapatas y las coloradillas, que son miembros de los arácnidos, también las personas los conocen muy bien. Pero el resto, por ejemplo, todos estos que están acá, más estos de acá, tienen muchos problemas. Primero que todo, no tienen nombres comunes. En las escuelas y en la educación que nosotros recibimos, todo lo meten en los insectos. Entonces, al final, la gente no aprende de los arácnidos, no sabe cuáles son las diferencias entre ellos y los insectos en sí. A nivel de especies, en general, en el mundo hay unas 60.000 especies de arácnidos en este momento conocidas. A nivel de Centroamérica son como 2.300, y si seguimos bajando, en Costa Rica tenemos 900 especies que representan un 48% de esa diversidad. Y además de eso, si analizamos esas especies, el endemismo es muy alto. Eso quiere decir que no estamos, ahí pueden haber dos cosas que influyen. Una, que el grupo no es muy bien trabajado, o sea, no hay mucha gente que trabaja en los arácnidos, entonces la investigación es relativamente baja en otros países de Centroamérica. Y a nivel de Costa Rica, el porcentaje de endemismo es bastante alto. Si hablamos del banano, podríamos enfocarlo de distintas maneras. Una, por ejemplo, con estas dos fotos que tenemos acá, esta que tiene las bolsas es el manejo tradicional de una bananera, y la de arriba es más bien un banano orgánico manejado de forma más mezclado con otras cosas, con árboles maderables, cultivo de cacao. Entonces son dos formas en que tenemos banano para producir y para exportar, pero que a la hora que evaluamos la diversidad que vive en ese tipo de banano es muy diferente, siendo mucho más diverso y mucho más rico. La diversidad que está asociada a una plantación donde hay más variedad valga la redundancia, de plantas, y no solamente el banano como tal. En las estadísticas que tiene Corvana para el banano, hasta el 2013, hablan de 42.849 hectáreas en producción, donde se exportan casi 2 millones de toneladas de banano de Costa Rica, y principalmente se envían a Estados Unidos y a la Unión Europea. Para analizar la aracnofauna que existe asociada a las plantaciones de banano de Costa Rica, lo que hicimos fue revisar primero que todo colecciones que tenemos, o que están, digamos, en el país. Estas colecciones se analizaron principalmente las asociadas a las áreas de plantación de banano, y entonces esos son los puntos en Costa Rica que nosotros analizamos para determinar una lista preliminar de arácnidos asociados al banano.
En esta lista, que es alrededor de 43 especies, son solo las arañas, no están incluidos los demás arácnidos, encontramos una gran variedad de grupos funcionales. Entonces, por ejemplo, hay arañas que hacen telas enmarañadas, hay arañas que hacen telas orbiculares, hay arañas que no hacen tela de todo y que más bien son arañas errantes y que cazan caminando propiamente cuando se encuentran una presa la capturan. Hay otras arañas que lo que hacen es quedarse quietas en una hoja y esperar que pase una presa, y cuando pase la presa la captura. Igual hay otras que tienen unos mecanismos muy avanzados de captura de presas, por ejemplo esta, que en la foto no se ve muy bien, le dicen araña ojo, cara de ojo, y ella lo que hace es fundarse de las patas, hace una tela en las patas de adelante, y con esa tela a manera de una red pequeña, más o menos así, espera que una presa camine por el suelo o que pase volando, con ella lo captura. Entonces digamos que la ecología o la forma en que las arañas capturan su alimento es muy variado, y por eso tenemos una diversidad de especies muy alta a nivel del país. En esta lista encontramos desde arañas muy chiquititas de milímetros, por ejemplo este de acá, que pueden alcanzar unos 3 milímetros, o por ejemplo tarántulas o picacaballos muy grandes que son también abundantes en todas estas áreas del país. Una de las preguntas que siempre se hacen las personas en relación con las arañas es si son venenosas o no. Y en este caso, la respuesta es sí, todas son venenosas, porque las arañas necesitan el veneno para poder cazar y para poder comer. Pero si nosotros evaluamos esa pregunta desde el punto de vista humano, desde la importancia de si esa araña me pica, me puede hacer algo o no, entonces podríamos dividir este grupo en las que tienen capacidad de picar a un ser humano y las que no tienen capacidad. Y esa capacidad está limitada por el tamaño propio de la araña, o sea, una araña muy pequeña no tiene capacidad física para poder picar a un humano, y otras que por la forma de vida, o sea, se podría decir que por el carácter que tienen, no pican, simplemente el comportamiento les permite huir o les permite esconderse, pero no son agresivas para picar a una persona. Entonces, ese grupo de las que son más o menos 21 especies, la que está en rojo, que se llama Phoneutria boliviensis, es la especie en que nos vamos a centrar casi que en el resto de la presentación, porque cuando hablamos de arañas de banano es interesante, pero esta se lleva el show prácticamente. Otra de las cosas interesantes que vamos a hablar más adelante es, por ejemplo, cómo estas arañas que están posadas sobre hojas utilizan esas estructuras para poder vivir, y por qué ellas entonces les gusta vivir en una plantación de banano. Entonces, si ustedes han visto el hombre araña, ¿verdad?, que tiene un sentido arácnido, ¿verdad?, que presiente las cosas antes de que pasen, pues eso tiene cierta relación, está basado en algo real. Las arañas, a pesar de que casi no ven, tienen 8 ojos la mayoría, sí poseen estructuras especiales que se llaman pelos sensoriales o tecogotrios, donde están ubicados principalmente en las patas. Entonces, con esos pelos ellos pueden sentir vibraciones, pueden sentir movimientos en el aire, incluso tienen otras adaptaciones especiales que les permiten sentir y detectar aspectos químicos en el mundo que ellos la rodean. Entonces, por ejemplo, las arañas que hacen telas de distintos tipos pueden ser estas en forma de una plataforma, estas que son de tipo orbicular, o estas que son enmarañadas. Todas esas arañas tienen estructuras especiales en las patas, tienen uñas especiales también que les permiten manejar los hilos de la seda, les permiten también detectar si, por ejemplo, esta es mi seda y estoy cazando, y hay un animal que está tocando los hilos de seda allá en el fondo. A través de esa vibración
la araña interpreta si esa presa es grande, si es pequeña, si se trata de una avispa, si se trata de una mariposa, de una mosca, o si es un macho, por ejemplo, que quiere ingresar a la tela y copular con la araña. Entonces, ese tipo de vibraciones, a través de esos pelos, las arañas interpretan y pueden reaccionar en relación a esa vibración que están sintiendo. Entonces, si vemos las arañas que no hacen telas, entonces nos preguntamos, entonces, ¿cómo es que estas arañas sienten? Si ya hemos dicho que las principales, digamos, advertencias o sensaciones que ellas detectan es a través de la vibración que se da en la seda de la tela en sí. Las arañas que están relacionadas con el banano son arañas especiales que tienen también otras estructuras especiales en las patas que les permiten hacer eso mismo que hacen con la tela, pero a través de la superficie de la hoja. Entonces, por eso es que esas arañas prefieren plantas de hojas anchas, porque entonces cuando un insecto o una presa o un depredador o un enemigo camina en el extremo de la hoja, ella siente esa vibración, y al igual que las arañas que tienen telas, ella interpreta qué tipo de vibración es, y si se trata de una presa o de un enemigo. Entonces eso es importante que lo tengamos bien claro. Como les dije, vamos a hablar en especial de una especie de araña que se llama Phoneutria boliviensis. Esta araña es muy particular porque si ustedes hacen cualquier búsqueda en Google y ponen Phoneutria boliviensis o Banana Spider Costa Rica o cualquier otra búsqueda relacionada con banano y arañas de Costa Rica, le van a salir ese tipo de cosas. Phoneutria, la araña más agresiva del mundo, arañas mortales, la leyenda de la araña más peligrosa del mundo, arañas peligrosas en Costa Rica, esto es muy interesante, 4 horas de elección, una mujer que encontró un saco de huevos en una exportación o en un supermercado de la casa. Y la historia es larga, porque aquí exportamos muchos bananos y el mercado o el negocio del banano es muy interesante porque es muy competitivo y las compañías manejan mucho dinero. Entonces se dan un montón de cosas, desde este tipo de información hasta, por ejemplo, no específicamente con arañas, pero en Belice, por ejemplo, una compañía tenía un problema con escorpiones y siempre exportaban a Suiza y les aparecían escorpiones allá. Entonces, revisando qué fue lo que les pasó a ellos, resulta que tenían controles súper estrictos para manejar, digamos, la limpieza y controles para que no ingresara nada en la fruta, pero siempre ingresaban los benditos animales y llegaban al destino. Entonces, ya preguntando, nos dimos cuenta que al final lo que hacían era que otras compañías enemigas de esa compañía le pagaban a empleados para que agarraran los bichitos y ya en la fruta ya empacada metían los escorpiones. Entonces al final ni siquiera es un problema de historia natural o de control, sino que es una guerra entre las mismas compañías. Y eso se da también con las arañas y el banano. Volviendo a la historia de la araña, es una araña agresiva, no podemos decir que no. Es una araña que levanta, si uno la molesta, levanta las patas, incluso si usted la sigue molestando, abre los colmillos y se ven las gotitas de veneno saliendo del colmillo. Entonces es una araña impresionante, además de que es grande. Es una araña que puede alcanzar este tamaño más o menos. Y es bastante impresionante. En 1971, los doctores Tremos y Celedón hicieron la primera nota de aracnismo por Phoneutria en Costa Rica. Y lo que hicieron fue una nota simple. Encontraron un caso de una persona que fue picada en guapiles y todo lo asociaron con araña, guapiles, banano, racimos de banano, etc. Y después dijeron más o menos cuáles fueron los síntomas que ellos tienen, o que ellos encontraron en esos casos. Y sí, hoy en día incluso si uno va a las
Las fincas de banano la gente la conoce como una araña que si me pica me va a molestar. No me va a matar, pero sí me va a causar síntomas que necesito ir al hospital. Entonces, es como dice los doctores en esta publicación, se da dolor en las primeras horas, edema local, alteraciones del ritmo cardíaco, perturbaciones respiratorias y visuales, uno tiende a orinar mucho, hay dolores musculares y generalmente en los centros médicos saben cómo tratar, pero en algunos casos es necesario usar suero. Y actualmente creo que solo en el lado de Sudamérica es donde producen el suero para este tipo de arañas. Otra de las cosas interesantes es que si la araña pica perros, los perros se mueren. Porque ya tenemos apenas 2 casos reportados donde la araña ha picado a las mascotas y las mascotas se mueren. Después de esa publicación donde no dijeron cómo se llamaba la araña, vino Carlos Valerio y publicó otro artículo en el 82 donde le puso ya el nombre y apellido a la araña. Entonces dijo que la araña que vivía en Costa Rica, que pertenecía al género Funeuclea, que tenía esta distribución en el país y estos genitales, se llamaba Funeuclea boliviensis, una araña originalmente de Bolivia. Y entonces a partir de esta publicación todo el mundo, todo lo que haya de información de arañas del banano se asocia con Funeuclea boliviensis, arañas del banano en Costa Rica. Entonces aparecen este tipo de cosas. Giles declara que Costa Rica tiene la araña más venenosa del mundo. Aparecen cosas muy sensibles, donde está esta mamá, y en otra de las fotos aparecía la mamá con las gemelas también, aterrorizadas porque en un supermercado les salió un saco de huevos pegado ahí en la fruta, ahí es como se ve arriba. Incluso lo asocian directamente con esta araña, y esta araña ni siquiera pone huevos de este tipo. Estas arañas, los huevos los cargan en los quelíceros toda la vida, no los pegan en ningún lado. Entonces, este mundo está lleno de una cantidad de mentiras que asustan. Incluso aparecen cosas como esta, que la pongo en blanco y negro porque la de colores se ve muy fea, donde aparecen heridas que ni siquiera son arañas, Entonces, es muy interesante porque estamos hablando de una araña que al final ni siquiera es la que aparece ahí en todas estas noticias, que lo único que buscan es posiblemente dejar el país en mal, dejar la exportación de fruta de Costa Rica en mal, o muchas veces de otros países. Pero igual, aunque a pesar de que hay mucha mala información, hay mucha información negativa, sí puede haber cosas que nosotros tenemos que hacer como país. Tenemos que cuidarnos las espaldas, tenemos que ser proactivos y no como ahora, que cada vez que aparece una noticia veamos a ver qué hacemos, sino que hay muchas cosas que como país podemos hacer para evitar este tipo de cosas. Hoy en día con la exportación y con todo el mercado que se da, es muy posible que, por ejemplo, en esta nota, la araña llegó viva a Alemania. Entonces ese tipo de cosas es importante que uno las tenga, porque es una araña que es de cuidado, tiene toxinas en su veneno que hay que tener en cuenta. Entonces hay que pensar en ese tipo de cosas. Si analizamos más profundamente, por ejemplo, la araña en sí, nos damos cuenta, eso es un mapa de distribución potencial de la araña Funeuclea boliviensis. Como ven, solo aparece distribuida en Costa Rica y un poco en Panamá. Por allá estaría Bolivia, que es donde supuestamente está originalmente la araña, y no nos aparece registrada para el sur de Sudamérica, para Sudamérica, perdón. Entonces eso es lo que nos quiere decir, es que la araña, al final nosotros tenemos que evaluarla, hacer ADN y evaluar sus características para ver si realmente representa una especie suramericana. Hoy en día, a través de este mapa de distribución potencial y un análisis más profundo de los genitales y otras herramientas a nivel taxonómico, sabemos que en realidad no se trata de esa especie, sino que es una especie costarricense, endémica de Costa Rica y un poquito de Panamá. Entonces es una cosa muy interesante que hemos aprendido a través del tiempo. Y ya para finalizar,
creo que es importante que recordemos que el cambio global existe y con estos niveles de exportación y de importación y todas estas lugares de producción de fruta, es importante que el país se prepare, o sea, que conozca lo que tiene, que conozca bien lo que tiene, su fauna, y que no venga a inventar. El agua tibia cada vez que tiene un problema de este tipo, porque en realidad, digamos, las arañas pueden representar un problema cuando las condiciones cambian. Por ejemplo, en Panamá hay especies que nosotros tenemos acá, con las condiciones que tenemos, los parques nacionales, las áreas protegidas y ciertas cosas que hemos hecho bien, no tenemos problemas. Pero Panamá, donde la población avanza, eliminando, por ejemplo, el bosque, ellos están empezando a tener problemas con especies peligrosas que antes no lo tenían, y simplemente porque no han respetado, digamos, esas barreras naturales que existen. Entonces es importante que con las especies peligrosas tengamos esa noción de que si nosotros cortamos donde vive, la especie tiene dos opciones: o se muere o se adapta. Entonces la mayoría de las arañas son bastante fáciles de adaptar y podrían causar problemas en un futuro. Y eso es lo que tenemos para comentarles. ¿Alguna pregunta? Hace pedido con mayor, me quedan 3 preguntas. Carlito, vea, así muy rápido, así casi que decido, no, números muy rápido. Yo tengo tiempo de trabajar en esta actividad. Nosotros hicimos un entrenamiento hace como unos 10 años, donde se decía que en todo no existían arañas que fueran letales como tal, que fueran venenosas como tal, como existe en Sudamérica. Hay una especie brasileña que lo te digo que es mortal, usted lo muerde y son cuestión de horas y está muerto, es como que te muerde una culebra venenosa. Entonces, eso, por un lado, comparándola con este animalito, ¿hace cuánto apareció o se conoce de la existencia de esta araña en Costa Rica? Porque o era que no se había descubierto y estaba aquí, o era que alguien la introdujo, porque yo tengo una mente medio brillante. Entonces estaba pensando en los escorpiones de Belice, y como ustedes saben, no sé si saben, la roya también la traen en la mano de otros países a dañar el café de Costa Rica, introducida para competencia desleal. Entonces me pregunto yo si no sería que esto fue que alguien también trajo las arañitas ahí y las introdujo. Esa es como una de las preguntas. La otra es, ¿esta misma araña se podría encontrar en los bosques o solo en bananeras? Y la última era, ¿qué tan mortal, o si se conoce de casos de que haya producido la muerte con sus mordeduras? Gracias. Ok, vamos a empezar por la del bosque. Sí, la araña le gustan mucho las áreas alteradas, por eso los bananales son incluso, digamos, en los bordes de los bosques se tiene abundante, pero también hay en el bosque. Lo que pasa es que hay algunas arañas que por las condiciones propias que tienen las áreas un poco alteradas, hay más insectos, voladores principalmente, entonces les gusta y les es más favorable este tipo de ambiente, pero sí hay en el bosque. Después, de mortalidad no se conocen casos, incluso, digamos, si uno ve la especie que mencionaba de Brasil, que se llama Phoneutria fera, y hay varias especies en realidad que tienen bastante, una toxicidad muy alta en el veneno. Mortalidad, digamos, solo si uno se descuida, o si tiene algún problema, digamos, qué sé yo, de alergia o alguna cosa así, podría tener más problemas, pero la mayoría, digamos, de casos de picaduras de arañas son tratables 100%. Lo de las arañas peligrosas, yo creo que la araña es natural, o sea, siempre ha estado aquí. No creo que haya sido introducida, por las colecciones que tenemos y los datos históricos de publicaciones, seguramente sí, siempre ha estado acá. El asunto es más que todo, tiene que ver con cómo la gente maneja la información. Por ejemplo, nosotros hemos intentado tener proyectos para anticipar cuestiones con el cambio climático, no solamente con arañas peligrosas, sino también con alacranes. Pero a la hora que usted va y propone un proyecto, lo primero que le preguntan es ¿cuántas muertes hay? Creo que una, tal vez 5 o 20 años. Entonces, no, eso no es de no se está muriendo nadie, entonces no le dan plata en realidad.
Entonces uno dice, pucha, me gustaría más bien tener arañas que mate un montón de gente para poder tener fondos, porque así es la realidad. La gente que tiene la plata no invierte en prevención. Solamente cuando usted tiene el problema encima y se está muriendo un montón de personas, es cuando el gobierno empieza en realidad a financiar los proyectos de investigación, y muchas veces llega tarde. Eso lo hemos visto en otros casos, incluso con alacranes en Panamá, donde la mortalidad ha subido en niños un montón, y nosotros tenemos y compartimos especies. Entonces, ¿por qué no podemos aprender del vecino y aplicar cosas acá? No solamente la fonértera es una araña peligrosa, nosotros tenemos araña violinista, se llama Loxoceles rica, es una especie endémica de Costa Rica, que tiene las mismas enzimas y hace llagas, es como, digamos, que se come la carne, y está ahí en Guanacaste. Lo que pasa es que por ahora, la diferencia, digamos, de esa especie y las especies que hay en México o Guatemala, es que aquí están los parques nacionales. Pero vaya a Guanacaste con el aumento de las construcciones de los hoteles. ¿Qué es lo que va a pasar cuando ya no tengan el hábitat de las arañas y estén los hoteles como tal la araña? La otra son las viudas negras. Nosotros tenemos viudas negras también. Tenemos 3 especies, 2 exóticas y una nativa. En Guanacaste tenemos la nativa. Y ya sabemos, ahora hace 15 días estábamos presentando un póster en Panamá, donde estábamos presentando los primeros casos de picadura de gatodectos de viuda negra en Panamá. 3 niños de 6, 12 y 13 años, donde el primero, antes de que se trajera suero de Brasil para viuda negra, el primero fue un caso muy grave del chiquito, al final terminó con problemas neurológicos, ya irreversibles. Entonces ese tipo de cosas, al final es importante considerarlas y tenerlas en cuenta para saber qué es lo que tenemos, ¿verdad? Buenas tardes. Yo tenía la pregunta de si tiene algún nombre común, o si en las zonas en las que hay banano también se le conoce como foneutra boliviensis o araña banano. Sí, el nombre común es araña banano. Y otra de mis preguntas era si la araña en sí representa alguna amenaza, o si tiene algún depredador, o quién la saca, o si se puede ser considerada como una plaga. Pues enemigos naturales son caníbales, entonces entre ellas mismas se pueden matar. Igual no es la única, en el caso, digamos, de los arañas es importante ver el tamaño. Entonces no es la única araña grande que vive en este tipo de ambientes. Hay otras de otros géneros similares, por ejemplo Cupielis, que es una araña también grande, que entre ellas se pueden depredar. Igual a la hora, digamos, de la parte o el momento más vulnerable de las arañas es cuando está en el saco de huevos. Entonces hay un montón de avispas parasitoides que se encargan de eliminar los saquitos de huevos. En este caso, digamos, las arañas tal vez no se vean tan afectadas porque la mamá cuida el saco de huevos y se encarga, digamos, de que no pase eso, pero igual se conocen avispas que tienen sus mecanismos para atacarlas. ¿Hay algún tipo de ave que se las coma? Sí. ¿Las arañas? Sí, en realidad, digamos, una de las no sé las especies de aves, porque en realidad no soy especialista en aves, pero sí hay muchas aves que les gustan mucho las arañas. Incluso, por ejemplo, ahora en el Valle Central hay una araña muy grande, que es una tela gigante, dorada, se llama Nephila clavigelis o araña hilo de oro, que aquí en el Valle Central hay de vez en cuando, pero aquí, por ejemplo, los pecho amarillos o muchos pájaros de acá les encantan esas arañas, entonces no les va muy bien acá. Por ejemplo, en otras partes de Costa Rica donde no están esos pájaros, las arañas tienden a ser muy abundantes, en cambio acá no. Entonces es un ejemplo como para dar a entender que sí, son buen alimento para las aves. ¿Y solo aves? No, también otros animales, mamíferos en general, los mismos bisotes, mapaches, hay varios animales que son depredadores, los sapos también, pero en ese caso va a depender, digamos, del hábitat o dónde viva la araña. Como hay arañas que viven siempre en el suelo, hay otras arañas que hacen tela en la vegetación, hay otros que están arriba en el dosel, entonces va a variar, digamos, los depredadores que tienen dependiendo del hábitat donde viva la araña. Compañero, otra preguntita rápida. Dado que esta araña es muy común en los bananales,
no afecta la producción bananera y bueno, si lo sabes, no sabes si existe o si las bananeras usan algún químico o algún tipo de fungicida, plaguicida para controlarla. Sí, de los bananales fue un montón de químicos, un montón. Y no, la verdad no les afectan. No. Nosotros hemos hecho muestreos tanto para arañas como para los alacranes en bananales donde están 100% activos en producción y en control y en manejo de agroquímicos, y ellos estaban felices ahí como si no pasara nada. Entonces, digamos, en realidad, digamos, ellos se enfocan mucho en el daño directo. O sea, si una larva de mariposa que se va a comer la cobertura de hojas, se va a afectar la producción, o algo que afecte directamente la fruta. En eso sí se fijan directamente, pero en este tipo de cosas no se fijan tanto. Pero muchas veces es interesante porque el fallo que tienen muchas de esas compañías no es tanto en el manejo de la fruta, tienen bastantes controles y tienen un lavado previo y hay un empaque, pero resulta que al final, cuando llegan ya, la fruta está empacada, la meten en una caja y las cajas las dejan ahí en la bodega, y la bodega es abierta. Entonces al final el punto débil es justamente cuando la fruta ya está lista para exportar, y la araña, que es nocturna, llega a la noche, se esconde ahí y pues se va en la fruta, ¿verdad? Entonces hay algunas cosas que fallan en este tipo de controles bastante sencillos en realidad.